Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este día que me permite, hermanos, dirigirme a usted. Es un enorme gozo, es un enorme placer el que Dios me dé la oportunidad de dirigir este mensaje a ustedes, hermanos, esperando que sea en edificación para nosotros. Estos tiempos son difíciles. Muchos de nosotros hemos cambiado nuestra forma de vivir, hemos modificado nuestro sentir delante de Dios. En este tiempo que el Señor nos ha regalado, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a buscar de Dios sin venir a la iglesia, sin cantar las alabanzas. Algunos de nosotros no hemos coordinado, no hemos predicado, no hemos preparado la clase de la escuelita dominical. Pero este tiempo que el Señor nos ha regalado ha sido muy bonito para mi vida. Yo sé que para su vida también delante de Dios. Porque hemos aprendido a orar sin la necesidad, hermano, de venir a la iglesia, sino simplemente el orar para estar en la intimidad con Dios. Hemos leído la Biblia con nuestras familias en casa por la necesidad de Dios en nuestras vidas. Hemos rogado al Señor para que nos use conforme a su voluntad. En lo personal, hermanos, yo me di cuenta que busqué a Dios porque lo necesitaba en mi vida. Yo sé que también usted lo ha necesitado en su vida. Lo busqué no por predicar, no por dirigir, no por coordinar, no por dar una clase. El problema es que muchas veces nosotros nos hemos equivocado y sin querer hemos caído en el error y hemos anhelado más el servir en la iglesia que servirle a Dios mismo. Antes de que toda esta situación pasara, hermanos, muchos de nosotros nos sentíamos útiles, nos sentíamos importantes, usados, espirituales, pero todo cambió, hermanos. Cuando ya no hubo más predicación, más dirección, más clase, encontramos esa intimidad con Dios. Esta situación nos enseñó o nos está enseñando que Dios se ha cansado de nuestra forma de vivir, de nuestras dobles caras, de nuestras mentiras, de que es más fácil ir a hacer lo malo que estar en obediencia y en temor delante de Dios. Se nos olvidó el temor hacia Dios, mis hermanos. Nos pasó como en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis, donde Dios dice: tengo contra ti que se te olvidó tu primer amor. Muchos de nosotros veníamos a la iglesia y nos importaba más cómo nos veían los hermanos. Y se nos olvidó que lo más importante es cómo nos veía Dios. Tal vez por eso Dios cerró nuestras iglesias y nos llevó a la intimidad de nuestros hogares, a buscarlo a Él en verdad, a recordar, hermanos, lo que se hacía en la iglesia primitiva. Esos primeros cristianos, hermanos, que estaban en esa intimidad en sus hogares, orando y buscando la presencia de Dios. La oración es tan importante en nuestra vida, mis hermanos, que es la única herramienta que nosotros tenemos para llegar delante de Dios. Y por eso, hermanos, esta noche yo quiero compartirle a usted la importancia de la oración. Vamos a orar, hermanos, para ponernos delante del Señor, para que el Señor derrame de su gracia, derrame de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que prepare nuestra mente, nuestro corazón,
y que nosotros podamos entender su palabra y la atesoremos en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. Acompáñame a orar. Bendito Padre, Señor, gracias te doy, Señor, en este día, Padre, por darme la oportunidad, Señor mi Dios, de dirigirme a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has permitido que este vaso sea útil delante de tu presencia, Padre. En este día, Señor, te ruego que descienda tu Espíritu Santo sobre mí y sobre todos los que vamos a escuchar este mensaje, Señor, esta predicación, Padre. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, sea labrada en nuestras vidas, sea labrada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Mira, Padre, que estos tiempos son difíciles. A lo mejor, Padre, habrá algún hermano desanimado. En esta noche, Señor, yo te ruego que tú, Señor, toques mis labios con esos carbones encendidos de tu altar, Señor, para que tu palabra, Señor, sea expuesta a tus hijos con temor y temblor, Señor mi Dios. Que quites todo lo que no conviene, toda palabra ociosa, Señor, todo lo que no edifique, Señor. Tú, Señor, no permitas que este varón las pronuncie, Señor. Que todo lo que yo, Señor, por medio de ti, Señor, que tú me uses, Señor, para que tu pueblo sea edificado, Señor. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, que siguen puestos en la roca fiel que eres tú, Señor. Síguenos guardando, sigue bendiciendo nuestros hogares, Señor mi Dios. Sigue, Señor, ungiéndonos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, para que este virus, esta peste, esta mortandad, Señor, no nos toque y siga de paso, Señor, y que nuestros hogares sean limpios, Señor mi Dios. Suple la necesidad de mis hermanos, Señor mi Dios, donde quiera que ellos estén, Señor, que con tu mano preciosa y poderosa, Señor, mantengas abiertas las ventanas de los cielos, Padre, para que tu bendición, Señor, siga siendo derramada en tus hijos y aún aquel que no te conoce, Señor. Te ruego misericordia por él también, Señor mi Dios. Ayúdanos, Padre, en este día, Señor mi Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor, que tu palabra, bendito Padre, sea conforme a tu voluntad, Señor. Te ruego, Señor, que reprendas al devorador de nuestras almas, a la serpiente antigua, a las huestes de maldad, a los gobernadores de las tinieblas, Señor, para que no nos distraigan en este día, Señor mi Dios, y que podamos estar atentos a tu palabra, Señor mi Dios. Gracias, Padre, te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor mi Dios. Pues bien, mi querido hermano, como le empecé a decir a usted, algunos de nosotros se nos ha olvidado el fundamento principal que como cristianos tenemos, mis hermanos, para llegar delante de Dios. Yo le ruego, mi hermano, que si usted tiene su Biblia, me acompañe en Lucas capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En este primer verso, mis hermanos, podemos ver cuán importante es la oración. Yo quiero que usted ponga atención que en primer lugar, la petición que este discípulo le hace a nuestro Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Es importante que nosotros
permanezcamos delante de Dios con todo ruego y toda súplica, mis hermanos. Si usted se da cuenta en este primer versículo, nuestro Señor Jesucristo estaba orando en un cierto lugar. Acordémonos, mis hermanos, que mientras nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él acostumbraba a hacer mucha oración. Pero este discípulo en especial, para que ni uno fuera más ni otro menos, la Biblia, la palabra de Dios dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Con todo respeto, esperó, porque dice, cuando cesó, esperó hasta que nuestro Señor Jesucristo terminara de orar. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en esa intimidad delante de Dios, que estamos orando, mi hermano, permitimos que nuestros afanes diarios interrumpan nuestra oración? ¿Cuántas veces no terminamos de orar delante de Dios? Porque ya hubo una preocupación, porque ya hubo algo que nos distraiga. En este caso, el discípulo permitió que nuestro Señor Jesucristo terminara de orar, viendo la magnificencia, viendo el poder de la oración que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando Él oraba. La petición era, enséñanos a orar. Este discípulo se dio cuenta y vio algo en nuestro Señor Jesús, que cuando Él se ponía a orar, cosas maravillosas pasaban. Vio la forma en que oraba. Incluso se dio cuenta que también nosotros, o Él mismo, necesitaba orar de esa forma delante de Dios. La oración es tan importante, mi hermano, que el niño más pequeño puede orar delante de Dios y Dios nuestro Señor va a escuchar esa petición. Nosotros, mis hermanos, debemos de ser conscientes que en la oración se cumplen todas las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros. En la oración, mi hermano, nosotros podemos estar seguros de que el Señor derrama de su gracia en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nunca les enseñó a predicar a sus discípulos, pero más sin embargo ellos veían la necesidad de orar. Y nuestro Señor Jesucristo les enseñó a orar. Si usted se fija al final de este versículo 1, ellos veían cómo Juan había enseñado a orar a sus discípulos, pero ellos veían también esa necesidad de orarle al Señor, pero veían la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos cómo el apóstol Pablo, epístolas más adelante, en Efesios capítulo 6, versículo 18, en este versículo nos deja la instrucción para que nosotros de continuo le oremos al Señor. Y si me acompaña, hermano, ahí en el Efesios 6, 18, dice, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No con vanas repeticiones, no estar repitiendo lo mismo, no, mi hermano, en espíritu y en verdad, derramándonos delante de Dios. Continúa, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por quién? Por todos los santos. Usted es santo, yo soy santo, porque Dios nos permite esa gracia. Tenemos que orar los unos por los otros, mis hermanos. Yo tengo que orar por usted, mi hermano, y usted tiene que orar por mí. Este versículo, el versículo 18 y 19 de Efesios 6, mis hermanos,
Es tan hermoso que podríamos hacer una predicación de estos solos 2 versículos. Pero hoy, mi hermano, yo no me voy a mover de aquí de Lucas 11, porque quiero que usted y yo entendamos cómo nuestro Señor Jesús, en esta oración que Él hace en el versículo del 2 al 4 de Lucas 11, el Señor nos deja esta hermosa estructura para que nosotros le podamos orar a Él. Es una estructura que nosotros podemos usar. Es algo que si usted lee ahorita conmigo, se va a dar cuenta que es muy parecido a la oración que escribe Mateo en el capítulo 6, versículo del 9 al 13. Es muy parecido, pero no es igual, porque al Señor no le gustan las repeticiones. Delante del Señor las repeticiones son vanas, mi hermano. Acompáñeme, por favor, mi hermano, al capítulo 11, al versículo del 2 al 4. Y nuestro Señor Jesús, al oír la petición de su discípulo, le dijo, entonces les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si usted tiene la oportunidad, mi hermano, de comparar lo que dice aquí en Lucas capítulo 11, versículo del 2 al 4, y lo que dice Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, va a ver que la estructura es la misma, mas las palabras son diferentes. Pero vamos a empezar a saborear esta estructura que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Si usted se fija, dice, cuando ores, decid. Al Señor le decía y le instruía a sus discípulos que cuando ellos oraran, le dijeran las palabras más simples, que no utilizaran las repeticiones. Esta oración que el Señor les enseñó, esta estructura que el Señor les enseñó, es muy resaltante lo simple y lo breve que puede hacer una oración. Esta oración es una maravilla, es muy poderosa porque está expresada en términos muy simples. En la época de nuestro Señor Jesucristo, los rabinos o los líderes de los templos del templo en aquel tiempo, ellos hacían oraciones muy largas y pensaban que por hacer largas sus oraciones eran escuchados. De hecho, tenían un como dicho muy famoso, y este dicho que ellos decían para empezar una oración era el siguiente, mi hermano. Ellos decían: bendito, alabado y glorificado, exaltado y honrado, magnificado y alabado sea el nombre del Santo. Si usted se fija en la estructura que nuestro Señor Jesús nos deja, Él empieza tan simple: Padre nuestro que estás en los cielos. Reconociendo la grandeza del Dios Padre, del Dios poderoso, del que está sentado en los cielos. Tan simple: Padre nuestro. Porque hasta el día de hoy es también nuestro Padre, hermano. Cuando nosotros
si usted tiene todavía a su papá, se dirige a él, pues le dice, oye papá, oye padre. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que es la misma intimidad que nosotros podemos llegar a tener con Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama tanto que por eso, como usted y yo lo sabemos, su Hijo amado vino a esta tierra a pagar el precio por usted y por mí. Eso nos hace hijos del Dios Altísimo, porque Él pagó el precio, porque usted y yo no lo podíamos haber pagado. Nuestro Señor Jesucristo aceptó pagar el precio de nuestros pecados. Y por ese gran amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y por eso le podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Después dice, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santo. Porque Él es santo, 3 veces santo. Nada corruptible, nada lleno de pecado puede estar cerca de Dios nuestro Señor. Por eso es que nosotros, nuestras mejores obras que nosotros podemos llegar a hacer, mi hermano, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y si usted quiere saber si sus obras, sus mejores obras son como trapos de inmundicia, mi hermano, lo invito a que usted lea Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7, y ahí va a ver la declaración que hace nuestro Señor, que nuestras mejores obras son corruptas delante de Él. Nosotros, por medio de la oración, podemos llegar a una intimidad delante de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo pagó nuestros pecados. Usted y yo podemos alcanzar esa vida eterna. Un día usted y yo vamos a estar delante de Dios y le vamos a poder decir, Padre nuestro, o mi Padre. El nombre de Dios significaba mucho. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vea usted cómo el Señor Jesús le pone una importancia especial al nombre de Dios poderoso, a su reino y a su voluntad. Nosotros tenemos que reconocer el nombre del Dios poderoso. Debemos de reconocer que su reino no está en este mundo, sino está allá con Él, a donde nuestro Señor Jesucristo fue a preparar esas moradas para cada uno de nosotros. Pero usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Allá en el cielo, mi hermano, no hay pecado, no hay corrupción. Se hace la voluntad de Dios. Nosotros, sabiendo hacer lo bueno, de continuo le corremos a hacer lo malo, mi hermano. No digo que usted, sino también yo estoy en esta misma condición delante de Dios. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchos de nosotros podemos tomar una actitud de decir, pues sí, Señor, es tu voluntad, aunque a mí no me parezca. O podemos decir, bueno, voy a hacer tu voluntad. La manera más correcta sería que nosotros le dijéramos al Señor, heme aquí, Señor, que se haga tu voluntad. Cuán difícil es aceptar la voluntad de Dios, porque normalmente, si no es que casi siempre, nosotros hacemos lo que nosotros queremos.
ensordecemos nuestros oídos, no escuchamos a Dios. ¿Cuántas veces no le hemos orado a Dios por algo? Algo que necesitamos, y pasa el tiempo y no se dan las cosas y no tenemos eso que nosotros queríamos. Y se nos hace fácil ir a contraer un compromiso para comprar y obtener lo que nosotros tenemos. O muchas veces nosotros anhelamos ser algo o alguien y no esperamos en el Señor, sino simplemente lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a santificar el nombre de Dios, a esperar que su reino descienda en nosotros, pero a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La estructura sigue, dice, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Dios bendice nuestros hogares. Yo sé que ahorita esto es muy difícil de entender porque muchos han de decir, yo no voy a trabajar, mi alacena ya terminó, ya no tengo que comer, está complicado, me corrieron del trabajo por este virus, por esta situación especial que estamos viviendo en estos días. Pero Dios tiene el control, mi hermano. Si nosotros tenemos fe, dice la palabra de Dios, como un grano de mostaza, si nosotros tenemos esa fe, el Señor va a suplir, mi hermano. De una u otra forma el Señor nos da. Pero ponga atención, dice, el pan nuestro de cada día. El Señor suple la necesidad de hoy, pero estamos acostumbrados a tener para mañana, para pasado mañana, para en 15 días. Pero el Señor suple la necesidad de hoy. Hoy pudiste comer, hoy pudiste desayunar, hoy estás en una casa, hoy tienes que vestir, mi hermano. El Señor está supliendo esa necesidad. El Señor bendice, sí, algunos hermanos los bendice más, algunos nos bendice menos, pero es la voluntad de Dios, mi hermano. Pero así como suple las necesidades físicas que usted y yo tenemos, mi hermano, también debe de suplir la necesidad para nuestra alma. ¿Y a qué me refiero con esto, hermano? Dice el pan de cada día. Como es necesario alimentar nuestro cuerpo físico, suplir nuestras necesidades, también es necesario que usted y yo alimentemos nuestra alma y nuestro espíritu. ¿De qué forma? Perdonando. Así como usted come sabroso en la mañana, usted tiene que orarle a Dios para que en su corazón haya un perdón, un arrepentimiento. ¿De quién? Usted sabe, mi hermano, la raíz de amargura que usted tiene en su corazón. Sabe si tiene algo en contra de un hermano, de la esposa, de los hijos, del patrón. Usted lo sabe, mi hermano, mejor que nadie. Así como usted satisface su necesidad física, también debe de empezar. Y si ya empezó, qué bueno, gracias a Dios. Pero tiene que alimentar a su espíritu, dándole paz, dándole descanso, dándole gozo. Y esto se da perdonándonos los unos a los otros. ¿Usted se imagina, mi hermano, si usted y yo tuviéramos la oportunidad de estar delante de Dios así con todos nuestros pecados, con todos nuestros defectos, nuestras iras, nuestras contiendas y nuestras raíces de amargura? El Señor nos ama tanto, como ya se lo dije, que nos perdona. Nos perdona porque usted y yo
hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero lo hemos hecho de corazón, con un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Así como le rogamos a Dios que nos dé nuestro pan de cada día, yo le invito, mi hermano, a que usted ponga en práctica perdonar a su hermano, a su esposa, a su hijo. Pero que lo haga de corazón, no como decimos aquí en nuestra tierra. Yo perdono pero no olvido. No. Si uno perdona, perdona de una vez y para siempre. Así debemos de hacer el perdón nosotros, mis hermanos. La oración en el versículo 4 dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Fíjese usted que nuestros pecados delante de Dios son deudas. Al momento que usted y yo pecamos, cuando usted y yo pecamos, estamos contrayendo deuda delante de Dios. Es por eso que todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Dios. A cuentas, contar. Significa dinero, significa deuda. Si usted y yo todos los días o todos los momentos que usted pueda tener intimidad con Dios y se pone a cuentas, usted está saldando sus deudas. Si usted no lo hace, mi hermano, si usted no procura orar en su casa, pues no se está poniendo a cuentas delante de Dios. Imagínese que en este momento el Señor me toma a mí a cuentas, voy delante de Dios, y lejos de tener ahorros para suplir mi deuda delante de Dios, pues tengo, al contrario, le debo más al Señor. Acuérdese que somos hijos de Dios, que lo hemos aceptado al Señor, pero también el Señor nos invita a vivir una vida ordenada delante de Él en temor y temblor. Por eso también nos deja escrito: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Si usted lleva un mes, una semana, 10 años, un año delante de Dios, y usted no ha llegado a tener una intimidad con Él, usted no se ha puesto a cuentas con Él, el Señor le puede decir esto. Aunque usted haya pasado 20 años en esta iglesia, aunque usted haya sido el que cantaba, el que recogía, el que daba clases, el que predicaba, el que coordinaba, si usted no vive en temor delante de Dios y se pone a cuentas, mi hermano, usted va a escuchar esto: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y algunos nos vamos a atrever a decirle: pues si en tu nombre predicábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos. El Señor nos va a decir: no te conozco, porque acuérdese, Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santo. No puede haber cosa inmunda delante de Dios. Por eso es que nuestros pecados pasan a ser deudas delante de Dios. Nosotros tenemos que perdonar, mi hermano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La tentación. La traducción literal es prueba. Si nosotros realmente oramos y le pedimos al Señor: no nos metas en tentación, significa, mi hermano, que con tus propias fuerzas no has hecho nada, que nunca deseas las pruebas,
que cierras tus ojos a las tentaciones, tus oídos, tu corazón, y que tampoco haces que los demás hermanos vayan al pecado. Eso significa que no nos meta en la tentación. Usted y yo estamos rendidos ante Dios porque su voluntad es perfecta y debe de ser perfecta en nuestras vidas. Yo te invito, mi hermano, a que a partir de este día te tomes un espacio, como dice ahí en Mateo, entra a tu aposento y tengas esa intimidad con Dios. Ahí, solamente tú y Dios. Como te decía al principio de este mensaje, el Señor busca la intimidad con nosotros. El Señor quiere que tú le busques en espíritu y en verdad. El Señor no quiere, ya no quiere, hermano, que tú vengas a ver cómo te ve la iglesia. El Señor quiere que tú en tu corazón reconozcas cómo te ve Él, cómo estás delante de Él, cómo están tus pecados. No puedes agarrar y estar repitiendo esta oración del versículo 2 al versículo 4 todos los días. No, mi hermano, porque nuestro mismo Señor Jesucristo ni siquiera lo hizo. Y revisa, yo te invito a que revises en Mateo y en Lucas y vas a ver que no es lo mismo. Pero la estructura en que nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, reconozcamos nuestro pecado, pongamos nuestras necesidades delante de Dios y sobre todo perdonemos a nuestros hermanos, es la oración que el Señor le agrada. ¿Cuánto poder tiene la oración? Este es un ejemplo muy hermoso, mi hermano, y te pido que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 9. En el versículo 5, es Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 9. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponían, por si proponían sacarle el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Esta parte
nos relata la persecución que estaba viviendo la iglesia primitiva en esos primeros años en que empezó el cristianismo. Si usted, lo invito a que se fije en el versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración que esta iglesia hacía era ofrecida a Dios por toda la iglesia. ¿Se imagina si, así como esta iglesia se llena los domingos en la mañana, se llenara en los servicios de oración? ¿Usted se imagina la grandeza que Dios derramaría en este lugar, en su vida y en mi vida? En esa época, estar en la cárcel en el Imperio Romano era lo peor para cualquier humano. Eran las peores condiciones de vida. Es más, era muy poco probable salir con vida de ese lugar. Y mucho más porque Herodes había matado a Jacobo y había visto que esto le agradaba al pueblo. Él tenía planeado matar a Pedro. Herodes tenía sus cárceles, tenía sus soldados, pero la iglesia tenía el poder de la oración. Y más adelante vamos a ver cómo la oración, con poder, con fe y con entrega, poniéndonos de acuerdo, hace maravillas que a lo mejor usted y yo no comprenderíamos. Aunque Pedro estaba preso en la cárcel, la iglesia era libre de orar. Cuando todas las puertas son cerradas, Dios las abre. ¿No le ha pasado a usted cuando tiene un problema? Híjole, parece que no vamos a salir de él. Y se complica, y se complica, y se complica. Y pareciera ser que entre más doblamos nuestras rodillas, este problema es más grande. Pero al final, usted y yo somos testigos que Dios nuestro Señor nos saca de esos problemas. La oración que esta iglesia ofreciera constante, era con fervor, era con pasión, esperando el favor de Dios. Es muy importante que toda la iglesia, poniéndose de acuerdo, le oraba a Dios. Y por eso es que Dios envía a su ángel y libra a Pedro de ser muerto por Herodes. Yo quiero que usted se fije cómo en el versículo 11, ahí más adelantito, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, ya siendo libre, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La característica es que Pedro estaba durmiendo. Pedro no estaba nervioso, Pedro estaba tranquilo. ¿Cuántos de nosotros nos dicen, vas a tener un examen o te vamos a hacer análisis para ver qué enfermedad tienes? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, perdemos la fe y estamos nerviosos, estamos ansiosos, se nos quita el sueño? Imagínese a Pedro, imagínese usted y yo en el lugar de Pedro. Mañana te mueres. Usted, en su corazón y en su mente, pregúntese: ¿yo hubiera podido dormir? Pedro lo hacía, ¿por qué? Porque tenía la seguridad de esa promesa que usted y yo tenemos. Para nosotros el vivir es en Cristo y el morir es nuestra ganancia.
Pedro sabía perfectamente que él, mientras siguiera vivo, era para expandir el Evangelio, pero si moría, su ganancia era estar con el Señor. Pedro estaba atado con 2 cadenas. Imagínese, atado de 2 cadenas con 2 guardias, y las cadenas se caen. En la puerta de la celda donde él estaba estaban 2 guardias y tampoco se dan cuenta. El ángel hace que atraviese toda la cárcel hasta las puertas del pueblo para salir al pueblo. Ni los soldados, ni las cadenas, ni los guardias, ni las puertas de hierro lo pudieron detener. Usted confíe en el Señor. Yo sé que ahorita es un problema el que tenemos en casa porque la economía está muy difícil, el alimento es muy escaso. Pero espera en el Señor, ten fe en el Señor, órale a Dios y Dios te va a sacar y nos va a sacar de esta situación en la que estamos. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Así como Pedro esperó, nosotros tenemos que tener esa confianza, descansar en el Señor, tener paz en el Señor. Después de que Pedro sale de la cárcel, se dirige hacia donde están orando por él. Acompáñame a leer el versículo del 12 al 17 de ahí mismo de Hechos. Capítulo 12, versículo del 12 al 17, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Muchas veces nuestro problema, la solución a él, está muy cerca de nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta. Y cuando el Señor te libra de la enfermedad, de la escasez, te bendice con muchas cosas, te emocionas y se te olvida que fue Dios el que te dio las cosas. Peor aún es que cuando Dios te bendice y te saca de la situación, no crees la bendición que el Señor ha derramado en tu vida. Si usted se fija, esta muchacha de emoción, pues corre y se le olvida hasta cerrar la puerta. Pero los discípulos, los hermanos que estaban aún orando ahí por Pedro, no creían la grandeza de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando, como ya te lo dije, o como ya le dije, mi hermano, el Señor te libra, no creemos o no confiamos que ha sido Dios el que nos ha librado? Esta grandeza que el Señor hizo en la vida de Pedro, aunque muchos años después de esta situación Pedro es muerto, pero en esta instancia nosotros vemos que la voluntad de Dios es perfecta, porque permite que Jacobo muera, pero permite también que Pedro siga viviendo. Dios tiene un propósito en tu vida, Dios tiene un propósito en mi vida.
A lo mejor ahorita nosotros no entendemos por qué estamos en esta situación especial de vida. ¿Por qué tienes que estar en tu casa? ¿Por qué no estás trabajando? Es porque la bendición venidera es más grande para tu vida. Y Dios tiene el control en tu vida como en mi vida. Para terminar y concluir, mi hermano, yo te invito. Estos dos versículos de 2 de Crónicas 7:14 han sido muy importantes para mi vida, mi hermano. Y tan importante es la oración que en estos versículos la encontramos. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y lo más hermoso, el Señor dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí donde estás, en ese lugar donde estás ahorita, mi hermano, el Señor te va a escuchar. Pero nos tenemos que humillar. Dice: si se humillare mi pueblo, si buscaremos su rostro, y si nos convertimos de nuestros malos caminos, el Señor nos va a escuchar en los cielos, va a perdonar nuestros pecados, y esta tierra que está sufriendo por este virus, por esta pandemia, la va a sanar. No sé, hermano, o no sé tú, amigo, que nos escuchas, si necesitas de Dios en tu vida. Si es así, yo te invito a que tú el día de hoy reconozcas tu condición delante de Dios, que le pidas perdón, que lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador. Si tienes esa necesidad de intimidad con Dios, yo te invito a que repitas esto conmigo. Señor Jesús, en este día vengo delante de ti dándote gracias, porque hoy he entendido que me amas y me has amado desde que estaba en el vientre de mi madre. Reconozco que soy pecador. Sé que te he ofendido. Por eso el día de hoy te pido perdón. Quiero regresar a tu casa, a tu regazo. Quiero sentarme en tu mesa. Te ruego que perdones mis pecados, que me des una nueva vida, que me hagas una nueva criatura delante de ti. Muchas veces por mí mismo he querido cambiar y no he podido. Pero sé que si tú hoy entras en mi corazón, voy a cambiar. Entra, Jesús, en mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo. Permanece en mi corazón para siempre. De aquí en adelante, enséñame a caminar contigo. No permitas que me desvíe de tu camino. Gracias, Señor, porque sé que el día de hoy me has oído. Sé que soy una nueva criatura, que soy tu hijo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Hermano, te doy gracias por tu atención. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido hablarte. Pero le doy gracias a Dios si es que hoy te ha alcanzado. Que Dios te bendiga, hermano.